responsabilidad social empresarial y sostenibilidad. ¿Usted tiene claro cuál es el alcance de esos dos conceptos y cuánto pueden influir en el desarrollo social de El Salvador? De eso hablaremos esta noche en Sin Su Permiso con Tomás Regalado, presidente de la Fundación Empresarial para la Acción Social Fundemás, entidad referente en el tema de RSE. Previamente, el Top 5 con Francesca Falconi. Buenas noches. Muy bien, amigos televidentes, y dado que el tema en este programa se dedica a la responsabilidad social empresarial, he decidido hacer un top relacionado con una encuesta que realizó Fundemás, que fue sin precedentes en el país, donde se encuestaron alrededor de 598 empresas a lo largo del territorio, y la tabulación fue llevada a cabo, por supuesto, por el Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña, CIOPS, de la Universidad Tecnológica. Este estudio ya tiene cierto tiempo de haberse realizado, sin embargo, las tendencias se mantienen prácticamente iguales. En el número 5 de este top, ¿sabía usted que entre los beneficios que identificaron las empresas por realizar labores de RSE, se puede mencionar que cada una piensa que agrega valor y productividad, permite el acceso a nuevos mercados, mejora el entorno de donde opera y mejora también el entorno dentro de las operaciones de la empresa? En el número 4, el 78.3% de las empresas indican conocer el significado de RSE. Sin embargo, a nivel nacional, cuando se analizaron estas 598 encuestas, se puede afirmar que todas las empresas entrevistadas realizan al menos una práctica de RSE, ya sea en beneficio de su comunidad, colaboradores, clientes o del medio ambiente. En el número 3, el 96% de las empresas entrevistadas realizan inversiones en la comunidad, evidenciándose principalmente una inversión en programas de deporte, seguidos por salud, educación y, por supuesto, capacitación de sus colaboradores. En el número 2, el 90.8% de las empresas entrevistadas ofrece a sus empleados beneficios adicionales a los de la ley, como por ejemplo capacitaciones, proyectos de balance de vida familiar y laboral, programas de recreación, cultura y deporte para el trabajador, familiares o becas de estudio para el trabajador. Y en el número 1, grábese bien este dato porque prácticamente es lo que produce el PIB agrícola en un trimestre. La empresa privada invierte más de 633 millones de dólares al año en proyectos comunitarios. Así que así el estado de la aplicación de esa estrategia llamada RSE en las empresas salvadoreñas. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más de la entrevista. Muy bien, amigos y amigas, continuamos con esta entrevista. Recuerde sintonizarnos en el Facebook Live de Canal 33 y también en el Facebook Live de Sin Su Permiso. Ana, ¿tú querías iniciar? Sí, bueno, primero, Tomás, muchas gracias bienvenido por acompañarnos. Sí. Gracias, Ana y Francesca. Tomás, hablando de RSE, tal vez una pregunta que puede ser básica, pero que los empresarios entienden, pero quizá la gente común y corriente no es, ¿cuál es la diferencia entre RSE y la simple filantropía? Hay una gran diferencia, siento yo. La responsabilidad social empresarial, o se podría decir la responsabilidad social y ambiental empresarial, o la responsabilidad social o empresas socialmente responsables, es bien diferente de la filantropía, porque la filantropía es como dinero que das como de donación, mientras que la responsabilidad social es un comportamiento ético de cómo tú manejas tu empresa o manejas tu institución. Y quizás es importante también recalcar que la responsabilidad social no solo es empresarial, es de todos, de toda institución. Hay responsabilidad social política, responsabilidad social universitaria, es decir, de todas las instituciones del país es la idea de actuar éticamente y consecuentemente con tu ética. Pero los casos que nosotros, que se hacen públicos a través de los medios siempre son de empresas que dicen, estoy haciendo un proyecto de RSE y estoy donando. Donan dinero, donan árboles. O algo. Pero siempre tiene que ver la donación. Sí, y eso creo que es parte de la evolución. El aprendizaje que tienen las empresas de evolucionar de ese concepto de filantropía o de donar a un concepto que es de actuar
ética y responsablemente en todo momento, todo individuo que está en esa organización. Entonces la responsabilidad social es ese hacer tu negocio de una forma ética, y parte de eso puede ser donar árboles, pero también es ser responsable si en tu actividad, es decir, de nada sirve donar árboles si tú botas árboles. Si en tu actividad no cuidas los árboles y estás botando árboles, o el tema de agua, bueno, no sé si o puedes donar pipas de agua si estás negándole agua a tu comunidad. Y las empresas agarramos ese ejemplo, entenderán esa filosofía que no solo basta con hacer público un evento, sino se trata también que a lo interno se proceda con esa ética, con esa moral, con sus valores. Sí, definitivamente, sí. Y más las empresas están entendiendo eso. Yo diría que cuando yo empecé en este mundo de sostenibilidad, el concepto o de responsabilidad social, que también hay que hablar de la sostenibilidad, la responsabilidad y sostenibilidad son indivisibles. Pero cuando yo empecé en esto, realmente había un gran énfasis en la filantropía. Yo mismo pequé de pensar que la responsabilidad era solo donar. Todavía existen empresas que piensan que la donación es importante, y efectivamente es parte de, pero más y más empresas entienden que la responsabilidad es cómo actúas, cómo gestionas tu negocio. Y al final del día, como presidente de Fundemax, que es la organización rectora, digamos, de la RC en el país, ¿cómo se determina que una empresa realmente en su programa de RC es efectivo, que realmente sí tiene un impacto? De la forma en que nosotros lo medimos es cuando una empresa integra la ética total reflejada en su responsabilidad o en su accionar, la integra en su estrategia. Es decir, una empresa no puede tener una estrategia empresarial y a la par tener una estrategia de sostenibilidad. Las dos tienen que ser indivisibles. Es decir, mi estrategia empresarial tiene que integrar conceptos de sostenibilidad. Entonces, si mi estrategia es crecer y necesito contratar a nuevas personas, yo voy a contratar a esas personas de una forma responsable, es decir, contratar con el salario adecuado, con todos los beneficios adecuados, trabajar el tema de balance familia-trabajo. Es decir, esos conceptos se tienen que integrar. Los conceptos no son adicionales a mi estrategia. El concepto de responsabilidad tiene que estar integrado en mi buenas prácticas estrategia. Laborales, tal vez. Es de que la empresa entienda que es un conjunto y no es que va separado. Correcto. Porque al menos así se ha percibido. Buenas prácticas laborales, buenas prácticas comunitarias, es decir, ser un buen vecino, buenas prácticas ambientales, todo eso se tiene que integrar a la estrategia dura, a la estrategia de la empresa. Francesca, antes de la entrevista, en su sección Top 5, decía que según un informe de usted de Fundemax, deporte, salud y educación eran como las apuestas más estratégicas en RSE. ¿Hay alguna razón de por qué son esos tres rubros o es porque el país necesita esos tres rubros? Ese estudio data del 2013, es un estudio ya viejo, tendrá 6 años. Y para mí, en ese entonces, todavía estábamos en el país en una etapa muy filantrópica de las empresas. Entonces, si se habla de deporte, de educación, quizás se donaban uniformes a equipos, se donaban techos a escuelas, y a veces las donaciones no coincidían con el rubro de la empresa. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Imagínate si yo soy una empresa y yo decido donar, y muchas veces el accionar responsable con la comunidad tiene que ver con tu entorno, tiene que responder al entorno donde está tu empresa. Entonces estás en un entorno donde hay mucha deserción escolar. Imagínate que hay una empresa y a la par una escuela. Hay mucha deserción escolar por temas de inseguridad, etcétera. Y la empresa se limita a donar mochilas. ¿De qué sirve eso? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la responsabilidad ahí? Entonces, ¿cómo tú como empresa puedes analizar tu entorno, ver que hay un tema de deserción? Entonces, para mí, lo ideal sería un programa o una estrategia de responsabilidad social
en esa comunidad es ver cómo se va minimizando la deserción escolar, trabajando con los estudiantes, con los profesores, con el Ministerio de Economía, de Educación, por ejemplo, porque al final muchos temas son temas de país. Entonces, para trabajar temas de país tienes que trabajar en alianza. No solo es dar, es buscar alianzas para resolver problemas que realmente son críticos para el país. O sea, que entendería yo que desde el 2013 hasta la fecha ha habido como una evolución, que la empresa ya no tiende a trabajar por sí misma el tema de RCE, sino que está buscando alianzas, digamos así, público-privadas para ampliar el margen de acción. Este es como el mayor cambio, la evolución de la RCE en las empresas salvadoreñas. Sí, definitivamente. Se están viendo más y más temas tan grandes, tan macro, como el tema de cambio climático, el tema de prevención de violencia, el tema de educación, que las empresas están entendiendo, realmente todos estamos entendiendo, el sector público, el sector privado, que estos temas no se pueden abordar en silos, es decir, no lo podemos abordar aparte, sino que hay que buscar alianzas y formas de abordar estos temas de una forma de trabajo en equipo. Tomás, la semana pasada ustedes realizaron lo que ya es una tradición, que es la semana del RSE. Y a mí me llamó mucho la atención que metieron un concepto que quiero que nos explique, sostenibilidad 4.0. ¿Eso tiene que ver con la cuarta revolución? Sí, con la cuarta revolución industrial. Exactamente, bueno, nosotros le llamamos sostenibilidad 4.0 con énfasis en la S, las primeras tres letras, SOS, como un llamado a tenemos que ponerle atención a estos temas, tenemos que actuar ya. Es como SOS, auxilio. Y ese sostenibilidad 4.0 tiene un vínculo directo con el concepto de la cuarta revolución, que ya no es industrial, porque sí, venimos de diferentes revoluciones industriales, pero esta es una revolución económica, tecnológica, social, ambiental, realmente que es una revolución a nivel global que va a abarcar y va a incidir en todas nuestras áreas del diario vivir. Y para hacer memoria, nosotros pues existen las primeras 4 revoluciones, que la primera, bueno, yo creo que la primera es la revolución agrícola, que hubieron varias, pero es esa que nos permitió a nosotros como seres humanos asentarnos. Ya no pasábamos caminando por todo el mundo buscando comida, sino la agricultura nos permitió crear asentamientos y pueblos y ciudades. Y luego la primera revolución industrial es cuando se aprovechó el vapor y el ferrocarril para movilizar, el vapor para generar, para mover a máquinas y el ferrocarril para mover bienes. La segunda revolución fue la electricidad, la producción en masa, que fue un gran cambio drástico en el entorno económico. La tercera revolución es la computadora y un poco el Internet como medio de comunicación. Pero ahora la cuarta revolución es la tecnología, el Internet, y cómo abarca cada aspecto de nuestras vidas y cómo eso va a impactar no solo la economía, las economías, las empresas, pero nuestro diario vivir. Y la gran oportunidad de la tecnología es cómo puede tener un impacto positivo en temas sociales y en temas ambientales. Vamos, antes que Ana pregunte, vamos a nuestra primera pausa, como segunda pausa comercial, ya regresamos con más. Sí, continuamos. Ana, tú tenías... Sí, hablaba usted, Tomás, del impacto positivo de la tecnología, pero yo quiero entender cómo es que se vincula o por qué termina siendo relevante el RSE con la cuarta revolución. Ok. Digamos que la cuarta revolución económica o social nos da la oportunidad de impactar positivamente a todo nivel social, ambiental, es decir, la tecnología puede tener impactos súper positivos. Y para nuestro país es una gran oportunidad. El tema es que, y esta fue la razón de ser de nuestra semana, un poco entender cuáles son esos limitantes o esos desafíos que tenemos en el país para poder aprovecharnos de la cuarta revolución económica. Y vimos dos desafíos principales, y hay varios en el país, pero dos que vimos es el cambio climático y el futuro del trabajo.
Es decir, cómo se perfila el trabajo en el futuro y cómo tenemos que prepararnos nosotros como país, cómo preparar a nuestros ciudadanos para poder trabajar en un mundo totalmente digitalizado. Pero las empresas pueden empezar a pensar en una sostenibilidad 4.0 cuando mi percepción, esto es como muy personal, es que la cuarta revolución aún no llega, o sea, no permea en todo El Salvador. Aún no llega, está empezando a llegar, y creo que uno de los limitantes es porque no tenemos un nivel educativo que permite aprovechar tantas tecnologías. Pero yo quiero hablar de esos dos desafíos, porque empiezo con el cambio climático. Si el desafío para El Salvador es el cambio climático, ¿qué tiene que hacer El Salvador? Ok, tenemos que cambiar la forma en que hacemos negocios, la forma en que trabajamos como ciudadanos, es decir, comienza de cómo actuamos en nuestra casa. Actuamos responsablemente con los desechos. Nosotros somos un país muy sucio, botamos las cosas a la calle. Fíjate que hay empresas que reciclan plástico y en El Salvador se recicla el 11% del plástico que se produce. Y estas empresas importan plástico para reciclar. Imagínense, cuando todo ese plástico está en el país. La cosa es que está en barrancos, en ríos, en el mar. Entonces no tenemos esa cultura. A favor del reciclaje. Correcto. Es decir, como es un tema tan macro, requiere de soluciones multiactor, multidimensionales, de gran escala. El tema, por ejemplo, en el tema de cambio climático, tenemos que cambiar como ciudadanos, mencioné, como empresas, eficientizar la forma de manejar la electricidad. Las regulaciones son muy blandas, o son el esquema regulatorio del país también tendría que cambiar. No conozco muy bien todas las regulaciones. En algunos casos tenemos leyes que son muy buenas, pero no las cumplimos, y en otros casos quizás pueden ser blandas, pero no conozco muy a profundidad. ¿O será la aplicación de la verificación? No, pero yo creo que es un tema de educación sobre buenos comportamientos, como decía Tomás, desde la casa, de saber separar basura. Ahorita se ha puesto de moda el tema ambiental acá, sí, pero no es porque te lo estén diciendo en las escuelas o te lo están... Y es algo que uno lo importa. Sí. No, en las escuelas sí se está, es decir, nosotros como Fundemás estamos trabajando con escuelas, en alianzas con Ministerio de Educación, de Medio Ambiente. Sí hay esfuerzos, pero no suficientes. Ahora, y en el tema laboral, porque creo que haber escuchado una charla en el primer día de la semana que era de EY, y hablaba del tema de las máquinas, y a mí me generó una duda que creo que es compartida. Va a llegar un momento donde la tecnología va a sustituir al humano, donde el trabajador ya no va a ser necesario porque va a haber un robot que opere, un robot que conteste el teléfono. Bueno, ya existe un robot que nos empiece a quitar espacios a los humanos. Sí, eso va a pasar con seguridad, pero también oportunidades de trabajo van a surgir para trabajar en ese entorno. Entonces hay diferentes opiniones de diferentes expertos, y quizás la que más he escuchado es que van a haber oportunidades para todos, pero el tema aquí en El Salvador y una charla que escuchamos el miércoles pasado del BID mencionaba que 75% de los puestos laborales en El Salvador actualmente pueden ser reemplazados por robots o por inteligencia artificial. Es decir, es súper grande. Pero el tema es, va a haber trabajo. La cosa es, en un país como El Salvador, donde el nivel promedio educativo es de 7º grado, sí, y se necesita trabajos jóvenes o personas que quieran trabajar en temas de tecnología, se requiere de un nivel quizás no necesariamente más alto de educación, o por lo menos tienen que existir cursos que puedan preparar a jóvenes a trabajar en un entorno donde se requiere habilidades muy diferentes a las que estamos aprendiendo solo tomando los cursos. Entonces tenemos que hacer un salto educativo a través de aprovechando la tecnología, siento yo. Entonces, al final, la sostenibilidad 4.0 puede ser un vehículo
para que El Salvador se encamine en esta vía de esta nueva revolución? Exacto, es porque uno se puede entusiasmar un montón con todo lo que ofrece la revolución industrial o revolución 4.0 con la tecnología, pero si no entendemos cuáles son los desafíos que tenemos que superar, estamos fregados. Va a venir y solo va a beneficiar a pocos. Tomás, explíqueme cuál es el siguiente paso que da Fundemás después de una semana como DRC, una semana hablando, donde se presentan desafíos, donde usted está mismo diciendo, el BID dice, hay un 75% de trabajos que fácilmente pueden ser sustituidos. ¿Qué hace Fundemás con esa información? ¿Qué promueve? ¿Qué cambios hace lobby político? ¿Hace propuestas de ley? ¿Qué sí, hace? Y me encanta la pregunta porque eso es el gran desafío para nosotros. Es ya cuando tenemos esa perspectiva, esa reflexión después de lo que hemos visto en la semana, es qué hacemos. Y tú mismo lo has dicho, mucho es lobby y con gobiernos, acercamiento con gobierno para agarrar temas como educación, para agarrar temas como cambio climático y ver cómo en alianza trabajamos los temas. O por ejemplo, la semana pasada vimos el concepto de agricultura sostenible, que es una nueva forma de hacer agricultura. También vimos la economía circular, que salieron un montón de terminología interesante que para muchos es terminología nueva y nuestra responsabilidad es hacer a las empresas y al país entender esta tecnología. Pero por ejemplo, o esta nueva forma de hacer negocios. La agricultura sostenible se viene trabajando en El Salvador de diferentes, ya por años, pero sí hay que profundizar el concepto. Y la agricultura sostenible, de una forma muy sencilla de explicarla, es yo como agricultor no pensar en mi parcela solamente. ¿Qué tengo que hacer para sacar adelante mi parcela? Para ser sostenible yo tengo que entender que yo soy parte de un paisaje. Yo soy parte de un paisaje que empieza en las montañas, bajan ríos, hay diferentes cultivos a lo largo de un paisaje y tengo que entender cómo río arriba me afecta a mí, cómo yo afecto río abajo, cómo con los vecinos y las comunidades nos llevamos. Y el entender que nosotros nos afectamos el uno al otro, podemos ya empezar a pensar no en función de mi parcela o de mi terreno, sino en función de cómo mi terreno impacta y es impactado por mi entorno. Pero a lo mejor esto de la agricultura sostenible, quizás esta percepción no llegue al pequeño agricultor, sino que tendría que venir como de la persona de la cual él es un proveedor, por ejemplo. Puede ser, es decir, puede venir de los que le compran el producto, pero también puede venir del gobierno. Y ahí entra la importancia de tener alianzas entre empresarios de todo tamaño y gobierno. Entonces, por ejemplo, el gobierno actual tiene un programa que se llama Sembrando Vida, que es un apoyo que viene de México. Y la idea es sembrar árboles en diferentes partes del país. Entonces esa alianza se puede lograr entre gobierno, Ministerio de Agricultura, empresas, agricultores pequeños, donde se les da árboles para sembrar en sus terrenos y esos árboles son parte de la agricultura sostenible, porque para tener una parcela saludable tenés que tener árboles, no puede ser solo una parcela con tierra y cultivo. ¿Y en qué parte entraría entonces Fundemás como en un programa? ¿Sería como un facilitador de la información o de las mejores prácticas? Nosotros somos un facilitador, en muchos casos facilitamos y articulamos relaciones entre diferentes actores. Pueden ser actores públicos, actores privados, la cooperación internacional. Entonces sí, actuamos mucho como un articulador. Pero a mí me queda una respuesta inconclusa, termina la semana, entiendo los desafíos, entiendo los retos. ¿Cuál sería el objetivo, la meta que Fundemás quisiera lograr después de esa semana? Son buscar esas alianzas en esos temas que hemos visto como economía circular, agricultura sostenible, buscar implementar programas y a veces no somos, como mencioné, a veces no somos implementadores, solo somos articuladores, ayudamos a que actores se conozcan para que esos actores ejecuten un proyecto vinculado a lo que vimos en la semana. También por ejemplo, rápidamente la economía circular. Y no sé si tenemos tiempo. Vamos a ir a un nuevo corte comercial, perdón, ya regresamos justamente con este tema. Okay.
Continuamos, Ana, disculpe. No, sí, sí. Quedó inconcluso lo de economía circular. Okay, sí, entonces estaba hablando de qué proyectos hacemos posterior a que se presenten temas importantes como la economía circular en nuestra semana. Entonces, para entender la economía circular, es importante entender que nosotros venimos históricamente en el mundo de una economía lineal, donde se produce un producto, se consume y se bota. Esa es una economía lineal. Y una economía circular es donde se produce un producto, se consume, pero luego se puede reutilizar o reciclar. Entonces, ese producto se puede, en teoría, reutilizar para siempre. Y un ejemplo es el plástico. Y hay empresas de vanguardia que están trabajando el tema no solo a nivel global, pero también a nivel local. El plástico hoy en día es parte de una economía lineal, porque todos botamos el plástico. Pero se está cambiando el concepto y nosotros hemos estructurado un programa para analizar y trabajar un proyecto de economía circular en plástico. Y eso es apoyar a empresas a través de programas, trabajo con el gobierno y cooperación internacional para crear una economía circular. Entonces, digamos, por ejemplo, cuando uno oye expresiones de que debe desaparecer el uso del plástico, no tiene que ser así. No se está viendo en realidad la oportunidad que el plástico en sí tiene para generar otro negocio, otro desarrollo económico. Exacto. Y a veces hay conversaciones políticas que son muy contundentes en decir hay que prohibir, cuando ese deseo de prohibir cierra la oportunidad de innovar y crear nuevas soluciones que pueden ser mucho mejor que prohibir. Y un tema como ese de la economía circular requiere cambios legales o requiere una disposición del Ejecutivo. ¿Qué tanto ya necesito involucrar a...? No necesariamente, no. En este caso no. El proyecto que hemos estructurado y por eso mencioné la importancia de alianzas, porque el proyecto requiere el trabajo de ciudadanos, de alcaldías, de lo que llamamos pepenadores o recicladores, de empresas que reciclan o que clasifican y reciclan el plástico, y las empresas que utilizan el plástico para hacer nuevos productos. Entonces imagínate, parte de esta economía circular es dignificar el trabajo de los pepenadores, porque los pepenadores hacen un trabajo bien importante para el país y no son reconocidos económicamente ni como por el trabajo que hacen. Alcaldías tienen que trabajar con los ciudadanos para fomentar la cultura del reciclaje, de recolectar y separar. Luego estamos reactivando un centro de separación de reciclaje que se donó hace como 8 años al país y dejó de trabajar para poder nuevamente ponerlo a trabajar. Pero es importante que toda la cadena, en este caso circular, esté trabajando en conjunto, porque uno puede tener un centro de reciclaje, pero si no tenés dónde entregar ese plástico o quién lo va a recibir, por eso es que se cerró inicialmente. Ustedes como Fundemás están liderando ese proyecto. Hemos ayudado a articular a todos los actores. Entonces, para cerrar el círculo, está en proceso de arranque, todavía no. Y para cerrar el círculo es que haya un uso económico para el plástico. Entonces se recicla, se separa, se entrega a alguien que lo procesa y lo hace plástico reutilizable, es decir, lo derrite y lo hace pelotitas de plástico. Y esas pelotitas se venden a alguien que hace nuevos productos plásticos. ¿Y cuándo creen que puede estar ya activo, presentado públicamente ese proyecto? Esperamos en 2-3 meses. Porque se oye bastante interesante. Sí, que tendría como un gran impacto, porque yo recuerdo que también años atrás en algunas gasolineras habían puesto como unas mallas para recolectar plástico y que las mallas pasaban vacías. Entonces creo que era como un proyecto bueno, pero que no articulaba varios actores. Sí, y articular a actores es clave. Y como mencioné, eso es una de las cosas más importantes que hacemos como Fundemás. Y en estos nuevos retos que tiene Fundemás siempre había definido que la RCE estaba compuesta, no recuerdo si por 6 o 7 áreas de acción. Ahora con lo que hablábamos de la sostenibilidad 4.0, ¿van a cambiar esas áreas de acción? ¿Están siendo modificadas? ¿Cómo se va a integrar ahora? ¿Cómo hacer una nueva estrategia de RCE que ustedes
porque Fundemás produce muchísimo como conocimiento para las empresas. Entonces, ¿qué se va a presentar ahora? Bueno, nosotros, las áreas de RSE o de responsabilidad siempre existen, pero quizás no le damos tanto énfasis porque ya fueron asimiladas por las empresas. Ahora es más, lo que promovemos es la metodología de integrar una estrategia de sostenibilidad dentro de tu empresa. Y eso es toda una metodología de entender tu entorno, entender cuáles son los temas más importantes o los desafíos más importantes para tu empresa, pero también para tu entorno. Cuáles son los desafíos que tenés con tu comunidad, con los trabajadores, con el gobierno, con el medio ambiente, y entender cómo atender esos temas. Entonces, no es tanto conocer qué es la responsabilidad, es cómo integrar la responsabilidad social, empresarial y ambiental dentro de tu estrategia, lo que mencioné al inicio. ¿Es más fácil integrar una estrategia de sostenibilidad en una empresa grande que ya tiene definidos presupuestos, departamentos, unidades, que una pyme que se está formando y que tiene otras prioridades, por ejemplo? No necesariamente, aunque sí, lo que acabas de decir es importante, porque hay empresas que tienen que dedicar todo su presupuesto al crecimiento, pero eso no significa que no puedes desarrollarte y crecer de una forma responsable y éticamente, y eso nace porque la responsabilidad social empresarial nace de la responsabilidad individual, tú como individuo, y las empresas y organizaciones están hechas por individuos, ¿verdad? Entonces, si tú haces todo éticamente, no hay razón por qué no puedes ser responsable o sostenible. Pero lo que dice la Checa es, digamos, aquí en El Salvador predominan las grandes empresas haciendo RCE más que las pymes, supondría, por temas de ¿qué? De costo. Puede ser por costo, puede ser por desconocimiento. Uno de los proyectos que nosotros hemos trabajado en los últimos años es asegurar que la cadena de valor de una empresa grande también sea responsable. Entonces, es decir, los proveedores que le proveen a una empresa grande, cómo capacitar a ellos para que no solo den un producto de buena calidad que quiere la empresa que la está comprando, pero también que en hacer ese producto actúan éticamente. Es decir, que si requiere el producto que ellos hacen equipo de protección personal, que ocupen el equipo, asegurar que se pague los salarios correctos, asegurar que tenga una huella ambiental positiva la empresa. Entonces, esa es una forma para llegarle a empresas medianas y pequeñas. Tomás, y esta tendencia de 4.0 de sostenibilidad lleva implícito también una estrategia como de conexiones empresariales, porque vaya, por ejemplo, el caso, voy a citar marcas de Apple con Nike o de Samsung con Speedo, que son marcas que se unen pero en beneficio de la salud de la persona, porque aquí en el caso de Samsung, si nadas te mide cómo nadas, cuánto has ganado, cuánto has perdido. Permite eso, es como ese networking. Sí, definitivamente. Y aquí en El Salvador se hace. Yo creo que se está empezando, pero no lo estoy viendo tanto. Pero solo el hecho de que la revolución 4.0 implica la interconectividad de las cosas, también eso va a generar una interconectividad y oportunidades de trabajar en equipo entre diferentes, no solo empresas que pueden ser totalmente de rubros totalmente diferentes, pero también esa interconectividad y trabajo en equipo con sectores con quien una empresa antes no trabajaba, con el gobierno, con ONGs, con cooperación internacional. ¿Quién está, perdón, dale, ¿quién está más sensibilizado, digamos, en esta estrategia de sostenibilidad 4.0 en el país? ¿Serían entonces las ONG, por ejemplo, o realmente cree que son los empresarios que la van a venir trayendo al final? ¿La sostenibilidad o la revolución? Sí, no, la sostenibilidad. La sostenibilidad, es que yo creo que todos lo estamos trabajando, no solo de Fundemás. Hay diferentes organizaciones, hay ONGs, hay empresas que lo están trayendo, el gobierno lo está trabajando de alguna forma u otra. Todos lo estamos trabajando, siento yo, pero quizás en formas desordenadas todavía, no sé si desordenadas, pero incipientes. Todavía falta entender. Y como mencioné, cuando Fundemás articula diferentes actores que quizás antes no se reunían o antes no trabajaban juntos, ya se está generando poder visualizar, trabajar interconectadamente, en un mundo interconectado. Digamos, nos quedan 2 minutos. Una empresa, solo para conocer la dinámica de cómo llegar a Fundemás. Si una empresa realmente quiere hacer RCE, si una empresa quiere sumarse a este modelo, ¿cómo llega a Fundemás? ¿Qué hace
¿Cuál es el rol que juega Fundemás con la empresa? Bueno, con empresas lo que hacemos es, cuando son nuevas, las capacitamos sobre el tema, ayudamos a que entiendan qué es y cómo pueden empezar a integrarlo a su negocio, definitivamente. Ese es el primer paso. Y de ahí, empresas mucho más avanzadas o que conocen más el tema, es ya buscar articularlas con proyectos país, como cambio climático, economía circular. ¿Y ustedes le recomiendan a la empresa en qué invertir o en qué apostar en RCE, o ya o respetan lo que la empresa quiere? Respetamos lo que la empresa quiere, porque cada empresa es muy diferente. Sí, se hace un diagnóstico, pero ellos tienen ya las respuestas. Lo que hacemos son preguntas que les despiertan las respuestas que necesitan tener para poder tener una estrategia sostenible. Pero puede pasar que llegue una empresa con respuestas que son erradas. Sí, y podemos encaminarlos, pero muchas veces ellos mismos se dan cuenta a través de preguntas que hacemos. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, un tema tan importante para el desarrollo del país, de verdad que hay que apostarle, porque la única respuesta realmente es ganadora. Gracias, Tomás, por habernos acompañado esta noche. Gracias por tenerme. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Nos vemos el próximo martes. Que pase un feliz fin de semana.